Buenos días, hermanos. Es una bendición muy grande poder estar aquí. Hemos escuchado de esta iglesia en boca de Luis y Vilma y nos han contado mucho de este lugar y lo contentos que están de ser parte de esta congregación, y para nosotros es un privilegio poder tomar este tiempo con ustedes el día de hoy, conocer a Michael, a Gaby, a los diáconos y prospectos a diáconos anoche, y se nota un ambiente muy dulce, muy vivo entre ustedes, y gracias por haber sido tan amables con nosotros. Me encanta porque Luis siempre dice acerca de mi juventud y todo, y digo, pues no sé qué edad cree que tengo, pero me encanta escucharlo, ¿verdad? Ya tengo 48 años de edad, ¿verdad? Entonces él sí está viejo, ¿verdad? Él sí está viejo. No, pero es una bendición poder compartir con ustedes la palabra. Les invito a tomar sus Biblias, buscar el libro de Éxodo, capítulo 16. En nuestra iglesia estamos predicando Éxodo y ha sido un libro sorprendentemente maravilloso, sorprendentemente bendecido. Y digo sorprendentemente porque a veces tenemos ciertas nociones, ¿no?, acerca de los libros del Antiguo Testamento y qué vamos a aprender, pero como siempre la palabra de Dios es viva, eficaz, es poderosa, es útil, es inspirada y ha sido de mucha bendición para nosotros. Pero queremos estar el día de hoy en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Cuando mi padre tenía 10 años de edad, su familia se mudó de Nuevo México, donde ellos vivían, a la ciudad de Greenville, en Carolina del Sur, porque tenían 10 hijos y querían que sus 10 hijos pudieran asistir a una universidad cristiana que está en esa ciudad. Y entonces dejaron todo lo que tenían, se fueron a Greenville, pero estaban pasando momentos muy difíciles. Cuando mi abuelo llegó a la ciudad no podía encontrar trabajo estable y entonces económicamente estaban en situaciones difíciles, al grado que a veces les cortaban la luz porque no podían pagar la cuenta de la luz, y entonces mi abuelo estacionaba su carro a 2 cuadras de la casa para que nadie supiera que estaban en casa. A veces incluso llegaba el momento de que se les acababa la comida. Y entonces en una ocasión mi abuelo compró un saco de avena, de 25 kilos de avena. Y la familia comió avena para el desayuno, para la comida, para la cena, y el día siguiente otra vez. Lo probaron de todas las maneras posibles, hasta con mostaza y catsup, ¿verdad? Porque estaban tan hartos de comer avena. Y un día se acabó la avena también. Y esa noche mi abuelo juntó a sus 10 hijos ahí en la sala de la casa y les explicó que no tenían desayuno para la siguiente mañana, pero que iban a orar para que Dios proveyera el desayuno. Y mi tío Roberto, que era el hijo mayor, tenía aproximadamente 15 años en ese momento, había estado pasando un tiempo de rebeldía, de mucha dificultad, e incluso esa idea de que habían dejado todo por seguir la dirección de Dios en su vida y que estuvieran tan mal económicamente, era para él un problema. Y mi padre, que tenía 10 años, estaba al lado de mi tío Roberto, y así entre dientes mi tío le dice a mi papá: ¿quién se cree que es papá? ¿Se cree que es George Mueller? Hablando del famoso cristiano del siglo XIX que había fundado orfanatorios y que muchas veces tuvo que orar y pedir que Dios le proveyera el desayuno. Y esa situación pues obviamente fue muy memorable en la mente de mi padre como niño, escuchando primero a su papá y luego a su hermano hablar estas palabras. Y había una lucha en el corazón de mi tío Roberto. O sea, si estoy sirviendo a Dios, si estoy siguiendo a Dios, ¿por qué la situación es tan difícil? ¿Por qué Dios no está proveyendo de una manera más abundante y más oportuna para nuestra familia? Y esa actitud no solamente es una que ha tenido mi tío Roberto, pero seguramente es una actitud que muchos de nosotros hemos experimentado también. Porque pensamos que si estamos siguiendo y sirviendo a Dios, las cosas deberían de salir muy bien, y entonces cuando no hay la provisión que nosotros pensamos que deberíamos de tener, nos quejamos contra Dios. Nos quejamos contra Dios
acerca del cómo Él provee, acerca del cuándo Él provee, acerca del cuánto Él provee, y murmuramos contra Él. Esto es lo que viene haciendo la nación de Israel en el capítulo 15. Si ustedes tienen ahí el pasaje, van a notar que al final del capítulo 15 ellos se quejan contra Dios porque llegan a un lugar donde hay agua, pero no es agua dulce que pueden tomar y se quejan en contra de Dios. Y esta va a ser la tónica, va a ser la práctica de la nación de Israel. Y seguramente Dios podría haber llevado a Israel a un lugar donde había agua dulce, pero escogió llevarlos a un lugar donde había agua amarga. ¿Por qué? Mira en Éxodo 15, versículo 25, las últimas palabras de ese versículo 25. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Ponerlos a prueba. Ahí los puso a prueba. Versículo 26 dice, y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. La prueba que Dios había enviado a la nación era para saber si ellos iban a obedecer a Dios. Dios les estaba poniendo esta prueba. Y hermanos, es algo que tenemos que recordar, que cada episodio en la nación de Israel y cada episodio en tu vida también es una prueba. Una prueba de parte de Dios para saber si vas a oír a Jehová, si vas a obedecer a Jehová. Y esta misma situación continúa. Nos dice en Éxodo capítulo 16 que llegan a un lugar, habían estado en un lugar llamado Elim y viajan al desierto de Sin. Estamos ahora aproximadamente unos 70 días después de que habían celebrado la Pascua. O sea, estamos a 2 meses y medio de que habían estado viviendo las grandes plagas de Dios sobre Israel. A unos 70 días de que habían cruzado el Mar Rojo. Estaban apenas a unos días donde Dios había provisto agua dulce, y aún así en el versículo 2 de Éxodo 16 nos dice que toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es impresionante cuán rápidamente nos olvidamos de nuestra verdadera condición, de lo que experimentábamos antes de conocer a Dios. ¿Dónde está Israel? Estaba en Egipto, estaban siendo torturados, estaban siendo esclavizados, sus hijos, bebés, estaban siendo asesinados. ¿Y qué es lo que ellos ahora recuerdan? Las ollas de carne, el pan que comían hasta saciarse. Y se vuelven ahora en contra de Jehová para murmurar en contra de Dios. Y hermanos, cuando Dios no nos provee cómo, cuándo y cuánto nosotros queremos, nos quejamos y nos olvidamos de nuestra verdadera condición. Y es posible que el día de hoy hay personas que están recordando los placeres temporales del pecado que tú antes vivías en el mundo. Y lo estás recordando particularmente hoy porque hoy estás pasando una situación donde Dios no te está proveyendo como tú piensas que debe proveerte. Estás recordando esas ollas de carne y te ha llevado a quejarte contra Dios. Ahora, Dios de inmediato entra en acción. Versículo 4 nos dice que el Señor le dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, pero noten otra vez cuál es la intención, para ponerlos a prueba, si andan o no en mi ley. Hermanos, esta es la primera lección que quiero que nos llevemos el día de hoy. Cuando hay una falta de provisión en tu vida, ¿por qué es? La falta de provisión es una prueba de tu obediencia a Dios. La falta de provisión prueba tu obediencia a Dios. ¿Vas a ser fiel a Dios? ¿Vas a obedecer a Dios? ¿Vas a ser fiel a Dios? ¿O te vas a rebelar en contra de Dios? ¿Vas a quejarte de Dios?
Eso es lo que hace la nación de Israel. Hermanos, no es un accidente cuando Dios nos manda a lugares donde no tenemos la provisión que nosotros quisiéramos tener. Dios tiene toda riqueza. Dios nos puede dar todo lo que nosotros quisiéramos tener si fuera su voluntad. Y el hecho de que no nos lo ha dado es porque Él quiere ponernos a una prueba, quiere probar nuestra obediencia a su ley. Pero nosotros muchas veces hemos perdido el enfoque y solamente nos estamos enfocando en la falta de provisión, en las cosas materiales. Normalmente son cosas materiales que hacen que nosotros nos quejemos en contra de Dios. Y quizás tú estás aquí recordando las ollas de carne que tú vivías antes, que tú tenías antes en el mundo. La manera en que tú disfrutabas y te has olvidado de tu esclavitud al pecado, del dolor que traía hacer las cosas mal delante de Dios. Y ahora tú sientes la tentación a quejarte en contra de Dios, pero Dios te está poniendo a prueba para ver si tú vas a obedecerle a Dios. La falta de provisión prueba tu obediencia a Dios. Y aquí Dios está poniendo a prueba a Israel. Pero Dios tiene un objetivo en esta prueba. ¿Cuál es su prueba? O su objetivo, perdón. Vamos a anotarlo en los siguientes versículos. Mira el versículo 6. Dice el versículo 6, entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. A la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Ahora una pregunta, ¿Israel sabía que Jehová los había sacado de Egipto? No han pasado ni 2 meses. Por supuesto que lo sabían intelectualmente, pero Dios está diseñando esta prueba para darles un conocimiento todavía mayor y más profundo de que Jehová, ese nombre, ¿qué significa? Bueno, al predicar Éxodo, lo que yo, como lo he explicado a nuestra iglesia, es que significa que Dios es el autoexistente, todo suficiente. Y Él quiere recordarles que Él es el autoexistente, todo suficiente. Que no hay ninguna necesidad que está fuera de Él. Que Él puede suplir cada una de sus necesidades. Y Él quiere que ellos lo sepan. Y si tenemos duda acerca de eso, mira lo que pasa en el versículo 7. Al inicio del versículo 7 dice, por la mañana verán ¿qué? La gloria del Señor. Pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué es lo que ellos deben ver? La gloria del Señor. Deben de saber que Jehová los sacó de Egipto. Ahora, ellos no lo ven. Ellos están enfocados en sus condiciones, sus situaciones materiales. Están murmurando en contra de Dios. En el versículo 8, al final del versículo 7, Moisés dice, ¿qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? En el versículo 8, Moisés repite eso al final del versículo, pues, ¿qué somos nosotros? Para los líderes de una iglesia siempre es bueno recordar esa pregunta, ¿qué somos nosotros? No somos nadie. No somos nadie, somos siervos del Señor. Ahora, Moisés también aquí le recuerda al pueblo que sus murmuraciones no son contra Moisés y Aarón, sino son contra el Señor, son contra Jehová, el autoexistente, todo suficiente. Buen recordatorio para la congregación también, cuando tú te quejas acerca de líderes que están obedeciendo a Dios, que están enseñando la palabra de Dios, tus quejas no son contra los líderes, sino realmente son contra Dios. Ahora, a veces sí tenemos que resistir maestros y pastores, pecadores y herejes, y eso tiene su lugar, pero cuando son hombres que aman a Dios y aman la palabra de Dios y están obedeciendo a Dios, tus quejas no son contra el hombre, sino son contra el Dios de ese hombre. Entonces, hay algunas cosas prácticas para nosotros como iglesia, pero sigamos viendo el objetivo de Dios. Mira el versículo 9. Entonces Moisés dijo a Aarón, dile a toda la congregación de los israelitas, ¿qué es lo que Dios quiere aquí? Que se acerquen a la presencia del Señor. Que se acerquen a la presencia del Señor porque Él ha oído sus murmuraciones. Ahora, esto es peligroso. Jehová
acaba de destruir el ejército más poderoso de su día. Y aún así, ahora este pueblo murmura en contra de Dios y Dios dice, vengan para acá. Pudiera ser peligroso, pero Dios tiene un objetivo y no es el de destruir a la nación de Israel. Porque en el versículo 10 dice que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. La gloria del Señor se apareció, esa gloria Shekinah. La manifestación visible de Dios aparece en la nube y atrae a la nación. Y en el versículo 12 dice, he oído las murmuraciones de los israelitas, háblales y diles, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan, sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Se dan cuenta estos versículos lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le conozcan, que le entiendan, que se acerquen a Él, es lo que vemos. Versículo 6, sabrán que Jehová les sacó de Egipto. Versículo 7, veréis la gloria de Jehová. Versículo 9, acercaos a la presencia de Jehová. Versículo 10, la gloria de Jehová aparece en la nube. Y ahora en el versículo 12, sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios tiene un propósito. Esa falta de provisión no es un accidente, es una prueba. Pero además de una prueba, es una revelación del carácter de Dios. En la prueba, Dios revela su carácter. Esa es la segunda lección. En la prueba, Dios revela su carácter. O sea, Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú veas su gloria. Dios quiere que te acerques a Él. No es un accidente. No es mala suerte. No es que te tocó, no es el destino. Dios está revelando su carácter. Está revelando su gloria. Quiere que tú le conozcas y que confíes en Él. Hermano, en tu prueba, ¿qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Estás conociendo más a Dios? ¿O te estás quejando en contra de Dios? ¿Qué hace la nación de Israel? Se queja. Se queja. Ahora, hay una manera que podemos expresar el dolor de nuestro corazón a Dios que es legítima, ¿verdad? O sea, encontramos los salmistas. Expresan el dolor que sienten, expresan su malestar, expresan su desesperación. Y hay una manera legítima de expresar ese dolor en nuestro corazón. Pero también hay un momento donde esa desesperación llega a ser decepción y entonces se convierte en murmuración en contra de Dios. Y sí, podemos a veces sentir ese dolor, ir a la presencia de Dios, expresar ese dolor, pero si no hay dependencia, si no hay confianza, si no hay sumisión en Dios, entonces esa expresión es murmuración contra Dios. Es bueno orar, pero no es bueno que nos quejemos. ¿Cómo son tus oraciones delante de Dios en medio de tus pruebas? ¿Son quejas o son peticiones? ¿Son murmuraciones o son peticiones de oración que estás presentando delante del Dios que tú sabes que es el autoexistente, todo suficiente, Dios del universo? Aquí Dios está revelando su carácter. Dios quiere que ellos le conozcan a Dios y vemos que Dios les promete dar su provisión y en el versículo 13 viene la provisión. En la tarde vienen codornices y tienen carne y por la mañana viene algo que no saben qué es. Versículo 14 dice, cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como las escarchas sobre la tierra. Y entonces se preguntan, ¿qué es esto? Y la respuesta es que esto es la provisión de Jehová. Es el pan que el Señor les da para comer. Y entonces ellos deben de salir y recoger, en el hebreo dice un gomer, que es probablemente unos 2 litros, o dependiendo de la fuente que consultes, pueden ser unos 3 litros, pero es una cantidad apropiada para una persona, que una persona pueda comer. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando ellos comen esto? Versículo 16 nos dice que van a comer y cada persona va a tener
lo suficiente. O sea, van a estar saciados. Mira el versículo 18, porque lo repite. Cada uno sale, recoge lo que Dios había dicho y entonces terminan saciados, saciados. Porque Dios les ha provisto esta comida, este pan, este maná, pan del cielo, así lo llaman. Fíjate que a pesar de sus dudas y quejas contra Dios, Dios provee. Y Dios los sacia. Y por haber pasado ese momento de falta, ese momento de escasez, ellos ahora pueden glorificar a Dios por esa provisión. Y sabes que Dios manda la prueba de falta de provisión para magnificar su provisión. Porque después de la prueba, cuando Dios provee, magnificas a Dios de una manera especial. ¿No es así? Si nunca hubieras tenido la falta, entonces no hubieras adorado a Dios de la misma manera, no le hubieras glorificado a Dios. Y entonces Dios muchas veces permite esa falta de provisión para probarnos, para ver si seremos obedientes o si nos vamos a convertir en personas rebeldes, quejumbrosas, murmurando en contra de Dios. Y aún así, a pesar muchas veces de nuestras quejas en contra de Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Provee para que tú le alabes, para que tú le exaltes. Y esa es la tercera lección. En la prueba magnifica la provisión de Dios. Cuando viene la prueba y Dios finalmente provee, tú debes de alabar a Dios, debes de glorificar a Dios. Lo triste es que la mayoría de nosotros no queremos pasar los momentos difíciles, ¿verdad? Yo no quiero experimentar la falta de provisión. Pero si no experimento la falta de provisión, entonces no voy a alabar a Dios como debería. No voy a glorificar a Dios como debería. Por eso Dios me manda la falta de provisión. Nosotros hemos experimentado algunas respuestas de oración bastante significativas en nuestra iglesia en los últimos años. Hace unos 3 años. Nosotros estábamos en la iglesia que plantamos en el 2010. Por muchos años estuvimos en un lugar donde cabían aproximadamente 90, 100 personas a lo máximo. Y el lugar estaba lleno. Pero hace como unos 3 años Dios nos permitió conocer a una iglesia que estaba a 5 cuadras. Era una pequeña congregación de unas 30 personas. Los líderes de la iglesia estaban muy desesperados, no sabían qué hacer y nos pidieron ayuda. Empezamos a trabajar con la iglesia y llegó la idea de fusionar las dos iglesias, pero no cabíamos ni en el lugar de ellos ni en nuestro auditorio tampoco. Pero ellos estaban en una pequeña bodega, un warehouse, ahí cerca de nosotros. Estaban solamente a 5 cuadras de nuestra ubicación. Y al lado de ellos había otra bodega que estaba desocupada. Y el pastor de ese pequeño grupo en otras ocasiones había contactado con el dueño de esa bodega para preguntarle si estaría interesado en rentar esa bodega y decía que no. Pero cuando empezamos a hablar de fusionar las iglesias, estábamos buscando diferentes auditorios, diferentes lugares y no salía ninguna opción. Y entonces dijimos, ¿sabes? Esa bodega que está al lado, esa sería la respuesta obvia. Y nos pusimos a orar. Seguíamos buscando, no salían opciones. De vez en cuando el pastor de la otra iglesia hablaba al dueño de la bodega y decía, ¿estarías dispuesto a rentarlo? No quiero rentarlo. Finalmente decidimos, mira, ya no podemos seguir así las dos iglesias separadas, tenemos que unirlas. Y entonces en el espacio que ellos tenían, íbamos a quitar la cocina que tenían, íbamos a quitar los baños que tenían, mover los baños afuera, así mínimo podríamos juntar las dos congregaciones. No nos daría mucho espacio más, pero podríamos estar las dos congregaciones juntas. Las iglesias votamos que íbamos a hacer esa fusión y entonces se hizo el plan de que un día jueves íbamos a empezar a sacar los baños y la cocina que había ahí. Y el domingo, antes de eso, el hermano dijo, mira, le voy a llamar una vez más al dueño de esa bodega para ver si ahora sí
nos da una respuesta positiva. Muchas veces había dicho que no. Entonces tomó el teléfono, no contestó, le dejó un mensaje en el teléfono y pasó el lunes, pasó el día martes. Y el día martes en la tarde, a menos de 48 horas, cuando íbamos a comenzar a sacar los baños y demoler la cocina, él mandó un mensaje que sí estaba dispuesto a rentar esa bodega. O sea, esa es una obra de Dios, una provisión de Dios. Ahora, si Dios hubiera provisto esa bodega el primer día, seguramente hubiéramos dado gracias a Dios. Pero no como dimos gracias a Dios cuando finalmente nos dio esa respuesta positiva. Es que Dios estaba probando nuestra fe. Dios estaba probándonos para ver si íbamos a confiar en Él o si íbamos a quejarnos contra Él. Y cuando Dios dio esa provisión, ¿qué sucedió? Le alabamos. Le alabamos de una manera que no le hubiéramos alabado si no hubiéramos experimentado esa falta de provisión. Pasó lo mismo hace unos meses. En otra situación, estábamos, después de unos meses, el lugar nuevo se llenó, ya no cabíamos, y entonces Dios puso en nuestros corazones la idea de comenzar una plantación nueva, de enviar uno de nuestros pastores a hacer una plantación. Y aproximadamente como unos 50 miembros de la iglesia dijeron que estaban dispuestos a salir a esa plantación. Normalmente somos unas 200 personas el domingo en la mañana, entonces una cuarta parte de la congregación iba a salir, pero el pastor, uno de los 3 pastores de nuestra iglesia, que era el que iba a salir para hacer la plantación, dijo, mira, yo estoy dispuesto a salir a hacer la plantación, pero no quiero ir solo. Él tiene su trabajo de tiempo completo, entonces plantar una iglesia solo, dice, es demasiado, no puedo hacerlo solo. Y entonces nos pusimos a orar. Dios provee a alguien que pueda acompañar a Mario para plantar la nueva iglesia, alguien que pueda predicar, alguien que pronto pueda llegar a ser un pastor con él. Y entonces al orar, Dios trajo un joven a nuestra mente, alguien que había graduado de la universidad. Tenía ya unos 28 años, empezamos a hablar con Guille, ¿estarías dispuesto? Él empezó a orar acerca de eso, pero luego nos llegó la noticia de que un joven en Estados Unidos que estaba a punto de plantar una iglesia en Nuevo México, que le habían quitado la visa a su esposa. Una semana antes del primer culto de la plantación. Habían hecho todo el trabajo previo, más de un año trabajando con un grupo de personas, un núcleo importante para salir y plantar esta iglesia. Una semana antes del primer culto les notifican que tienen que salir del país en 6 semanas. Vendieron su casa, vendieron sus muebles. Alguien les habló de Monterrey, dijeron, bueno, vamos a ir a Monterrey de mientras, no sabemos por qué. Pero yo de inmediato dije, yo creo que sé por qué. ¿Verdad? Y entonces empezamos a hablar con Jordan acerca de la plantación, de ser parte de la plantación. Y entonces ellos empezaron a orar acerca de eso y finalmente dijeron que sí. Pues, ¿sabes lo más increíble de esa historia? Ellos iban a salir para Monterrey, habían vendido todo, casi todo, tenían un vehículo lleno de sus maletas, con sus hijos, la noche antes de que ellos salen para Monterrey. Él va a revisar el correo y abre el correo y ahí está la visa de su esposa. Estaban en shock. Les habían dicho que no había ni posibilidad de que eso sucediera. Va con los pastores de la iglesia que le iban a enviar a plantar. Dice, oye, pero ¿qué hacemos? Ahora sí nos podemos quedar. ¿Nos quedamos o no? Y los pastores oraron y llegaron a la conclusión de que bueno, por alguna razón Dios os quiere en Monterrey. Y Dios proveyó. Porque no solamente Jordan dijo que sí, pero Guille también dijo que sí.
que quería ser parte de esa plantación. Yo tenía la esperanza de que quizás uno de los dos dijera que sí, y los dos dijeron que sí, y ahora esa iglesia va con 3 hombres que pronto serán pastores de la iglesia, con 2 diáconos que salen de nuestra iglesia, ya que han servido como diáconos en nuestra iglesia, con aproximadamente 50 personas para salir a ese lugar. Dios provee. Y cuando Dios provee, especialmente después de una falta de provisión, nosotros terminamos glorificando a Dios, exaltando a Dios por cómo ha obrado. Hermanos, muchas veces Dios nos permite pasar por esa falta de provisión para que nosotros le alabemos más. Entonces, hermano, no pierdas la esperanza cuando Dios no provee. Dios tiene un propósito. Esa prueba es para que lo conozcas, para que confíes en Él más, para que puedas alabar a Dios más. Y Él provee aquí para ellos. Ahora, tristemente, el capítulo no termina ahí. Porque la nación de Israel sigue siendo dura de corazón, dura de cabeza, igual que nosotros, ¿verdad? Porque Dios manda que no dejen nada para la mañana y ellos no escuchan, ¿verdad? Versículo 19, que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés, pero no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enoja con ellos. ¿Por qué no obedecen a Dios? Bueno, es que ellos no sabían si podían confiar en Dios. Esa es la razón. Ellos no sabían si mañana otra vez aparecería el maná. Es una desconfianza de Dios. Pero luego, aun cuando Dios ha demostrado que Él sabe lo que hace, siguen sin confiar en Dios. Porque por 6 días aparece el maná y esos 6 días no deben dejar nada para el siguiente día. Deben de comer todo y deshacerse de ello, si sobra algo. Pero cuando llega el 6º día, Dios dice, mira, este día vas a tomar doble, porque el 7º día no va a haber. Ese día tú vas a poder descansar. Pero otra vez hay personas que desconfían de Dios. La evidencia empírica les dice que todos los días el maná se echa a perder. Y entonces ellos confían en sus sentidos, ellos confían en la evidencia empírica, ellos confían en lo que han experimentado en el pasado, en vez de confiar en las promesas de Dios. Y entonces Dios aquí les dice que el 6º día tomen doble, porque no va a haber el 7º día, pero nos dice en el versículo 27 que el 7º día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Hermanos, ¿hasta cuándo nosotros rehusaremos confiar en Jehová? ¿Hasta cuándo nosotros seguiremos en nuestras quejas en contra de Dios? ¿Hasta cuándo nosotros pensaremos que Dios no quiere proveer para nuestras necesidades? Seremos como los israelitas. ¿Qué decían los israelitas? Dios nos trajo aquí para matarnos. A ver, si Dios quería matarlos, ¿tenía que mandar las 10 plagas? ¿Necesitaba abrir el mar rojo? Por supuesto que no. Hermano, si Dios quiere que tú sufras sin sentido, hubiera mandado a su Hijo por ti. Te hubiera derramado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No. Pero Dios sigue obrando, sigue trabajando en ellos. Quieren que ellos entiendan que Él está dando su provisión. Incluso aquí da provisión de un día de descanso, el día de reposo. Y ellos reposan el 7º día, nos dice el versículo 30. Y sabes, Dios nos da sus mandamientos, Dios nos da sus preceptos para que nosotros los obedezcamos. Y teniendo la oportunidad de obedecer los preceptos de Dios, demostramos nuestra confianza en Él. ¿Entiendes eso? Dios te da sus mandamientos, Dios te da sus preceptos para que tú demuestres tu confianza en Él.
En la prueba, tú dudas de Él. En la prueba, tú confías en tu experiencia, en tus sentidos. Confías en la sabiduría humana. Confías en lo que te dicen las demás personas. Pero ahí Dios te da su precepto para que tú obedezcas y esa obediencia demostrará tu confianza en Él. Parte de esa confianza se demuestra en el descanso. Piensa en cuántas personas están viviendo vidas ajetreadas, consumidas con la angustia de conseguir más dinero, más posesiones, más estatus social, una casa más grande, un carro más lujoso, unas vacaciones en alguna de las islas por aquí cercanas, de esas islas de lujo. Esta semana estuvimos ahí por el centro de Miami para las reuniones que comentaba el hermano Luis. Y nos quedábamos impresionados por el lujo que veíamos ahí, los carros que pasaban. Uno quería sacarle foto a todos los carros, ¿verdad? Porque en mi rancho no hay esos carros, ¿verdad? Pero ahí en el centro de Miami, ahí sí. Y en este contexto materialista sería muy fácil que nosotros también viviéramos anhelando, aspirando, soñando, llegando al punto de estar exhaustos, todo por conseguir cosas materiales, sintiendo que Dios no provee y trabajando los 7 días a la semana. En Egipto, los israelitas no habían podido descansar. Egipto no daba un día de descanso. Y como esclavos ellos tenían que trabajar día tras día, tras día, tras día. Y ahora Jehová demuestra su carácter amoroso y compasivo, dándoles un día para poder descansar, para poder renovar sus fuerzas, sí, físicas, pero también espirituales y emocionales. Un día para poder sentarse y pensar en ese Dios autoexistente y todo suficiente que había provisto para sus necesidades. Pero ellos no querían descansar. Ellos querían seguir trabajando para proveer sus propias necesidades. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a confirmarnos con la provisión de Dios, a confiar en la provisión de Dios, que Dios lo hará como, cuándo y cuánto quiere. Y cuando no es como, cuánto y cuándo nosotros queremos, ¿cuál es nuestra tendencia? A estresarnos, a angustiarnos, a quedar exhaustos, todo por conseguir lo que Dios ya ha prometido que Él va a proveer. Pero tenemos que confiar y tenemos que obedecer los preceptos, los mandamientos de nuestro Dios. Y entonces Dios se pone a trabajar y Dios se pone a proveer y nosotros podemos descansar. Para nosotros como iglesia es un momento difícil porque vamos a perder a 50 miembros de nuestra iglesia de un día para el otro. El día 2 de marzo estarán con nosotros y el día 9 de marzo ya no estarán. Se va uno de los pastores, 2 de los diáconos, familias que ofrendan, hermanas que enseñan a los niños en el ministerio de niños, que es una de las cosas más necesarias en una iglesia, ¿verdad? Se van a ir. Y para los que nos quedamos, ¿ahora qué? Pero Dios proveerá. Dios es el autoexistente, todo suficiente proveedor. Y podemos confiar en Él, podemos obedecer su precepto. Y sabes, Dios quiere que recordemos eso. Al final del capítulo, ellos toman ese maná que se echaba a perder en un solo día. Y lo ponen delante del arca del pacto. Y ese maná va a existir por siglos, como un testimonio de la provisión de Dios. Es un testimonio de cómo Dios es el proveedor, el autoexistente, todo suficiente Dios proveedor. Y Dios siempre provee nuestras necesidades. Y este maná del cielo que ellos han recibido no es el final de la lección.
Este maná del cielo debía de hacerles pensar en otra provisión, en anhelar otra provisión. Si tienes tu Biblia, quiero cerrar en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 vamos a ver que Dios provee otra vez. Habían 5,000 hombres, mujeres y niños que estaban escuchando la enseñanza de Jesús y habían estado con Jesús varios días. Hace, ¿cuántos domingos, Susi? ¿2 semanas o 3 semanas? 3 domingos. Estuvimos sobre el monte donde Jesucristo alimentó a estos 5,000. Hace 2 semanas estuvimos en Israel sobre el monte donde Jesucristo hizo el milagro de Juan capítulo 6. Tomó 5 panes, 2 peces y con eso proveyó, alimentó a 5,000 hombres más mujeres y niños. Increíble, ¿verdad? Una provisión maravillosa. Pero ¿ese era el punto? No. El punto era revelarles algo acerca de su carácter. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice a mediados del capítulo que los judíos vieron esa provisión, corren detrás de Jesús. Versículo 26, Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Ver la gloria de Dios? No. Lo que ellos querían, comer. Estaban enfocados en lo material, estaban enfocados en lo físico. Por eso Jesucristo les dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha mandado su sello. La multitud no está contenta. ¿Qué es lo que ellos quieren? Pan. Quiero pan. Están enfocados en lo material. Entonces quieren provocar a Jesús. Nos dice en el versículo 30, le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Qué increíble, ¿no? El día anterior, ¿qué había hecho? 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres y mujeres y niños comieron. A ver, ¿qué obra haces? A ver, porque mira, el ejemplo que pone, mira. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y ese pan salía cada 24 horas, 6 días a la semana. A ver, Jesús, ¿tú dices ser algo? A ver, pan todos los días. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. ¿Quieres que confiemos en ti? Pan todos los días. Obviamente Jesús tiene otra cosa en mente. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ese maná que ellos habían recibido debía de hacerles pensar en una provisión que Dios traería siglos después. Siglos después, que vendría Jesús, el Hijo de Dios, que sería el verdadero pan del cielo. Sería aquel que verdaderamente podía saciar no su hambre físico, sino que podría saciar su hambre espiritual. Podría saciar todas las necesidades de su corazón. Y nosotros como seres humanos estamos viviendo nuestra vida pensando en lo físico, en lo material, en las cosas que nosotros podemos palpar. Y lo que Dios quiere que tú recuerdes es que cada vez que Él te da una provisión material es para que tú confíes no en esa provisión material, sino que tú confíes en la provisión espiritual que te ha dado en la persona de Cristo. Porque Cristo es el pan de Dios que sacia tu corazón. Piénsalo. El autoexistente, todo suficiente Jehová, se hizo hombre
y caminó entre nosotros y demostró su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y fue a la cruz del Calvario para morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Para que cuando Dios descargara la ira justa y santa que nosotros merecíamos recibir, descargarla sobre Cristo, para que nosotros ahora pudiéramos tener vida eterna a través de Cristo. Yo no conozco esta congregación, pero en un grupo de este tamaño es probable que alguna persona aquí no ha puesto su fe en Jesucristo. Que alguna persona que está aquí no entiende que Jesús es el verdadero pan que puede saciar cada una de tus necesidades, especialmente la necesidad de vida eterna que tú tienes, porque tú estás aquí como hombre, como ser humano, y tú eres un pecador, igual que cada uno de los que estamos aquí. Pero tú has nacido alejado de Dios, separado de Dios. Y la provisión más grande que tú necesitas es alguien que te pueda acercar a la presencia de Dios. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para tomar el castigo de tu pecado, para que tú, poniendo tu fe, creyendo única y exclusivamente en Jesucristo, arrepintiendo de tus pecados, tú pudieras tener el perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo. Y si tú no has creído en Jesucristo, hoy sería un excelente día para poner tu fe en Él. Y estoy seguro que la mayoría de los hermanos de esta iglesia te pudieran comentar más, compartir más de eso. Estoy seguro que a los pastores les encantaría, terminando el culto, hablar contigo, para que tú puedas poner tu fe en Jesucristo, comer de Él por fe y tener vida eterna, el perdón de tus pecados. Ahora, en esta congregación, la gran mayoría de nosotros sí, seguramente hemos creído en Jesucristo. Pero aún así, tenemos que siempre recordar que Jesús es el que verdaderamente sacia nuestro corazón. Es la provisión perfecta de nuestro Dios, autoexistente y todo suficiente. Y tenemos que siempre recurrir a Él. Porque ¿sabes lo que pasa? Contigo y conmigo, empiezo a enfocarme en lo material. Empiezo a pensar en la falta de provisión, que Dios no ha provisto cómo, cuánto y cuándo yo quiero. Y entonces me quejo, murmuro. Pero el autoexistente, todo suficiente Dios nos ha provisto cada una de nuestras necesidades. Piensa un momento, ¿qué necesitas? ¿Necesitas salvación? Cristo es el Salvador del mundo. ¿Necesitas sabiduría? Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche, y la da en Cristo, pues Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Necesitas salida en la tentación? Dios juntamente con la tentación da la salida para que puedas resistir. ¿Necesitas consuelo? Dios te ha dado el Santo Consolador que mora en tu corazón si tú eres su hijo. ¿Necesitas poder para triunfar? Dios es el omnipotente, creador del universo, y su poder actúa en ti si eres su hijo. ¿Necesitas sentirte amado? Dios te acepta en el amado, su Hijo Jesucristo. ¿Necesitas dirección para el futuro? Dios te guía en el camino en el que debes andar. ¿Necesitas provisión económica? Dios es el dueño de toda bestia del bosque y millares de animales en los collados. ¿Necesitas protección espiritual? Dios te ha provisto de la armadura de Dios para que puedas resistir las acechanzas del diablo. ¿Necesitas paz? Dios te da una paz que sobrepasa entendimiento a través del príncipe de paz que es Jesús. ¿Necesitas que tu corazón quebrantado sea sanado? Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. ¿Necesitas valor ante el temor? Dios siempre te sustenta con la diestra de su justicia. ¿Necesitas descanso para tu corazón? En Cristo encontrarás un yugo fácil y descanso para tu alma. ¿Necesitas comunidad? Él te ha dado la comunidad de la iglesia para que encuentres aquí una familia espiritual. ¿Necesitas refugio en la adversidad? Él es amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Necesitas protección en la tormenta? Él es el que reprende los vientos y el mar y los sosiega. ¿Necesitas respuesta a tus oraciones? Él es quien responde a los que claman a Él y les enseña cosas grandes y ocultas que ellos no conocen. ¿Qué necesitas?
¿Qué necesitas? En Cristo Dios te ha provisto toda bendición espiritual. Jesús es el pan del cielo. Jesús es la provisión perfecta de Dios. Y tú puedes confiar en Él. Y Él está obrando. Y sabes, a veces Él no te da la provisión que tú quieres. Hay una falta de provisión para que tú seas probado. Y mires otra vez a Cristo. ¿Se acuerdan de mi tío Roberto y la falta de comida? Esa noche se fueron a dormir. No había desayuno en la casa. La siguiente mañana, muy temprano por la mañana, suena el timbre. Parece que sí tenía luz en ese momento. Suena el timbre. Abren la puerta y hay un hermano de la iglesia que tiene una enorme caja y ahí está sobre el porche enfrente de la casa y dice, mira, es que pasé por el supermercado y noté que estaban sacando esta caja y la iban a tirar porque es el pan de ayer. Era pan, donas, pan dulce, rollos de canela, la caja enorme, llena de estas cosas. Y entonces les compré la caja por $1 y pensé en ustedes y que quizás ustedes pudieran usar esta caja, esta comida, quizás les serviría. ¿Les sirve? Sí. Después de semanas de avena les parecía maná del cielo lo que había en esa caja. Y Dios había provisto. Dios había provisto para sus necesidades. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es autoexistente, todo suficiente y es nuestro proveedor. Pero ¿sabes? Lo más maravilloso de esa historia no es la caja de pan y pan dulce y rollos de canela. No es el hecho que comieron desayuno ese día. ¿Sabes lo más memorable de ese momento? Es que Dios usó esa situación para orar en el corazón de mi tío Roberto. Joven que había sido rebelde, que cuestionaba a Dios, que se burlaba de su papá cuando oraba a Dios. Y Dios usó esa situación para transformar su corazón. Y mi tío Roberto llegó a ser misionero en África y en Francia por casi 50 años. Es que Dios estaba revelando su carácter para que mi tío Roberto confiara en él. Hermano, Dios hace eso en tu vida también. Y tú puedes estar enfocado en lo material. Tú puedes estar perdiendo tu enfoque, quejándote amargamente porque Dios no provee cómo, cuánto y cuando tú crees que debe proveer. Y Dios dice, no. Yo soy autoexistente, todo suficiente, proveedor. Te he provisto todas tus necesidades en Cristo. Y si te he dado a Cristo, ¿cómo no te daré juntamente con Él todas las cosas que tú necesitas? Puedes confiar en tu Dios proveedor. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nunca nos has abandonado. Y cuando hay una falta de provisión, no nos has abandonado, sino que estás obrando de una manera especial para revelar tu carácter, para revelar quién eres y para recordarnos que la verdadera provisión es Cristo. Y entonces te pido, Padre, por mis hermanos, algunos que están aquí enfrentando esa falta de provisión, quizás en un aspecto material, quizás en un problema familiar, quizás en una situación en el trabajo, quizás una necesidad física de salud. Padre, tú estás poniendo esa situación de manera soberana porque tú quieres obrar en ellos, quieres probarlos y quieres revelarte de una manera especial. Y quieres que ellos puedan ver que tú eres el autoexistente, todo suficiente Dios proveedor, que has provisto todo en Cristo. Y Padre, te pido que ellos puedan verte, ver tu gloria, conocerte, confiar en ti, descansar en ti. Y Padre, si hay personas que no han conocido a Cristo, que hoy puedan comer por fe de Cristo y conocer el perdón de sus pecados y tener la vida eterna.
Pero Padre, haznos poner nuestros ojos en ti y recordar que tú eres autoexistente, todo suficiente, Dios proveedor. Gracias por habernos dado el verdadero pan del cielo en Jesús. En nombre de Cristo pedimos esto.